Todo el mundo te ha dicho que para tener éxito necesitas trabajar más duro, levantarte más temprano, acostarte más tarde, sacrificarte, sufrir, sangrar. Te lo dijeron tus padres, te lo dijeron en la escuela, te lo dice cada video motivacional que existe. Pero lo que estoy por contarte contradice todo eso. Y no es una opinión, es una ley que los sabios más antiguos del mundo conocían y que el sistema se encargó de ocultar porque si todos la supieran, nadie volvería a ser esclavo. Esta es la historia de un hombre al que todo el mundo llamaba vago. Un hombre que se negaba a trabajar como los demás, que dormía hasta tarde, que no corría, que no se desesperaba. Un hombre que todos los vecinos señalaban con el dedo y del que todos decían lo mismo. Ese no va a llegar a ningún lado. Hasta que llegó. Y cuando llegó, nadie pudo explicar cómo. Esto pasó en 1998. Y lo que este hombre descubrió va a cambiar para siempre la forma en que ves el esfuerzo, el trabajo y el dinero. Se llamaba Mauricio Leal. Tenía 33 años. Vivía en un departamento pequeño del barrio de Santurce, en San Juan, Puerto Rico. Un segundo piso con balcón que daba a una calle donde siempre había música, perros sueltos y viejos jugando dominó, bajo un árbol de flamboyán. Mauricio no encajaba en su barrio, ni en ningún barrio, porque Mauricio hacía algo que en la cultura latina es casi un pecado mortal. No se mataba trabajando, no tenía 2 empleos, no salía corriendo a las 5 de la mañana con cara de mártir. Mauricio se despertaba a las 9, a veces a las 10. Se preparaba un café con calma, se sentaba en el balcón a mirar la calle, y la gente que pasaba lo miraba con una mezcla de desprecio y envidia que no se atrevían a admitir. «Ahí está el vago», decía doña Miriam, la vecina del primer piso, cada vez que lo veía en el balcón a media mañana. «Ese muchacho no tiene vergüenza». Pero Mauricio no era lo que parecía. Había algo debajo de esa calma que nadie entendía. Mauricio había trabajado como todos los demás. Había sido empleado de una ferretería durante 6 años. Se levantaba a las 5, llegaba a las 7, cargaba sacos de cemento, tubos de PVC, cajas de clavos. Salía a las 6 de la tarde con la espalda rota y los dedos adoloridos. Ganaba lo mínimo. Al dueño de la ferretería le decían don Carlos. Era un hombre gordo que llegaba a las 11, se sentaba detrás del mostrador y se iba a las 3. Don Carlos tenía una casa grande, un auto nuevo y un reloj de oro. Mauricio tenía un departamento alquilado, un colchón con resorte roto y un ventilador que sonaba como un avión despegando. Y un día, mientras cargaba un saco de cemento de 40 kilos al hombro, Mauricio miró a don Carlos sentado en su silla con un periódico y un vaso de jugo, y algo hizo clic en su cerebro. No fue rabia, no fue envidia, fue una pregunta. La pregunta más peligrosa que un trabajador puede hacerse. ¿Por qué el que menos trabaja es el que más gana? Esa pregunta lo persiguió durante semanas. La pensaba mientras cargaba sacos. La pensaba mientras comía su almuerzo de arroz con habichuelas sentado en un balde de pintura volteado. La pensaba en el autobús de regreso a casa, con las manos agrietadas y la camisa empapada de sudor. Y no encontraba respuesta, porque la respuesta que le habían enseñado toda su vida era: trabaja más duro y algún día te irá bien. Pero llevaba 6 años trabajando duro y no le iba bien. Le iba igual, o peor, porque el cuerpo se desgastaba, el sueldo no subía, y don Carlos seguía sentado en su silla con su jugo y su periódico. Un viernes de marzo de 1998, Mauricio hizo algo que nadie esperaba. Renunció. Llegó a la ferretería,
Le dijo a don Carlos que no volvía y se fue. No tenía otro trabajo, no tenía ahorros, no tenía plan. Solo tenía la certeza de que seguir haciendo lo mismo no iba a darle un resultado diferente. Don Carlos lo miró desde su silla. «Te vas a arrepentir, muchacho. Afuera está peor». Mauricio no respondió. Salió a la calle. El sol de San Juan le pegó en la cara, y por primera vez en 6 años sintió que podía respirar. Los primeros meses fueron difíciles, no por la falta de dinero, que también faltaba, sino por la presión social. Su madre lo llamaba cada domingo desde Bayamón. «Mauricio, ¿ya encontraste trabajo?». Él le decía que estaba en eso. Ella suspiraba al otro lado del teléfono, con ese suspiro que las madres latinas perfeccionan como un instrumento de tortura emocional. Su hermano mayor, Ernesto, que era contador en una firma del centro, le mandaba mensajes por el pager. «Deja la vagancia. Mamá está preocupada». Ernesto tenía un auto con aire acondicionado, una corbata diferente para cada día de la semana y una úlcera estomacal que lo tenía a dieta blanda desde los 30 años. Pero para la familia, Ernesto era el éxito y Mauricio era la vergüenza. Los vecinos eran peores que la familia. En un barrio como Santurce, todo el mundo sabe todo de todos. La señora de la tienda de la esquina le preguntaba cada vez que iba a comprar leche: «¿Y el trabajo, Mauricio?». El viejo que jugaba dominó bajo el flamboyán lo miraba con lástima cuando pasaba. Doña Miriam le preguntaba cada vez que lo veía en el balcón: «¿Y Mauricio? ¿Cuándo es que empiezas a trabajar?». Él sonreía y no contestaba, porque no sabía qué contestar. Lo único que sabía era que no iba a volver a cargar sacos de cemento para que otro hombre viviera bien. Eso lo tenía claro. Lo que no tenía claro era qué iba a hacer en su lugar. Hubo noches malas, noches en las que la renta estaba atrasada y el refrigerador tenía más aire que comida. Noches en las que se acostaba mirando el ventilador del techo girar y se preguntaba si don Carlos tenía razón, si afuera estaba peor, si él era simplemente un cobarde que había huido del trabajo porque no podía con la carga. Esas noches el pecho le pesaba. La duda es más agotadora que cualquier saco de cemento. Pero cada mañana, cuando se despertaba y se preparaba el café y se sentaba en el balcón a sentir la brisa del Caribe mezclada con olor a frituras y gasolina, algo dentro de él le decía que no, que renunciar no había sido huir, había sido el primer acto de respeto hacia sí mismo que había tenido en 6 años. Mauricio vivía de trabajos pequeños, arreglaba cosas, tenía buenas manos, podía reparar un grifo, cambiar una cerradura, pintar una pared, instalar una cortina. La gente del barrio lo llamaba cuando necesitaba algo. Le pagaban poco, $30 aquí, 50 allá, lo justo para la renta, la comida y el café. Pero lo interesante era cómo trabajaba. Mauricio no corría, no se apuraba. No hacía 3 trabajos al día para maximizar ingresos. Hacía uno, lo hacía bien, lo hacía con calma. Y cuando terminaba, se iba a su balcón a tomarse un café. Los vecinos no entendían. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», le preguntó una vez Raúl, el del tercer piso, que tenía 2 trabajos y siempre andaba corriendo. Mauricio lo miró y le dijo algo que Raúl no olvidaría: «Porque correr no es lo mismo que avanzar». Un sábado de agosto, Mauricio caminaba por el viejo San Juan. No iba a ningún lugar en particular. Solo caminaba. Le gustaba caminar sin destino. Decía que las mejores cosas de su vida le habían pasado cuando no estaba buscando nada. Pasó frente a una tienda de libros usados en una calle adoquinada. La tienda era angosta,
larga, con estantes de madera hasta el techo, y un olor a papel viejo que te envolvía como una cobija. Entró por el olor. Se quedó por un libro. Estaba en un estante bajo, casi a nivel del suelo, como si se estuviera escondiendo, o como si estuviera esperando a alguien específico. Era pequeño, con tapas duras de color verde oscuro, y el título estaba grabado en letras doradas que ya se habían opacado con los años. El lomo estaba agrietado. Las páginas tenían marcas de dedos antiguos. Alguien lo había leído muchas veces antes. Hablaba de un concepto que Mauricio nunca había escuchado: la ley del mínimo esfuerzo. No como la entiende la gente que piensa que significa no hacer nada, sino como la entendían los antiguos sabios, como una ley universal tan real como la gravedad. El libro empezaba con una observación simple, pero demoledora. La naturaleza funciona con mínimo esfuerzo. Las flores no se esfuerzan por florecer. Los peces no se esfuerzan por nadar. La tierra no se esfuerza por girar. El corazón no se esfuerza por latir. Todo en el universo cumple su función con la menor cantidad de resistencia posible. La hierba no empuja el asfalto con fuerza bruta, simplemente crece, y el asfalto se parte. No por la fuerza de la hierba, por su persistencia silenciosa, por su alineación con la vida. Los seres humanos son las únicas criaturas que decidieron que sufrir es necesario para merecer, que el dolor es el precio del éxito, que si no duele, no vale, que si no sangras, no cuentas. Y esa creencia, esa mentira colectiva, ha destruido más vidas que cualquier guerra. Mauricio se sentó en el suelo de la librería y leyó 20 páginas sin moverse. El dueño de la tienda, un señor viejo con lentes gruesos y chaleco de lana, a pesar del calor caribeño, lo miraba desde el mostrador sin decirle nada. Dejaba que la gente leyera. Decía que los libros eligen a sus lectores y no al revés. Cuando Mauricio levantó la vista, el viejo le dijo: «Ese libro lo dejó aquí un profesor de filosofía que murió hace 2 años. Venía cada semana a traer libros que ya no le cabían en la casa. Nadie ha querido comprar ese. Todos buscan libros de cómo hacerse rico rápido. Nadie quiere leer sobre cómo hacerse libre despacio». Mauricio pagó $3 por el libro. El viejo le dio el cambio y le dijo algo más, mirándolo por encima de los lentes. «Lee la página 108 con cuidado. Ahí está lo que la gente no quiere escuchar». Esa noche, en su balcón, con el sonido de la salsa que salía del bar de la esquina, los gritos lejanos de unos niños jugando en la calle y el ladrido intermitente de un perro que nunca dormía, Mauricio abrió la página 108. La luz del poste de la calle era suficiente para leer, y lo que leyó le cambió la vida. Hablaba de un principio que los sabios de la Cábala enseñaban. Decía que el flujo de abundancia, al que llamaban Shefá, no responde al esfuerzo físico, responde a la alineación, no a cuánto trabajas, a desde dónde trabajas. Hay personas que trabajan 16 horas diarias desde la desesperación, el miedo y la escasez, y lo único que producen es más desesperación, más miedo y más escasez. Y hay personas que trabajan 4 horas desde la calma, la certeza y la creatividad, y producen abundancia, porque la abundancia no es un premio al sufrimiento, es una respuesta a la frecuencia. El libro explicaba algo que Mauricio sintió como un puñetazo suave en el pecho. Decía que la palabra hebrea para trabajo es abodá, y que abodá tiene la misma raíz que la palabra para servicio sagrado. En otras palabras, el trabajo original, el trabajo como fue diseñado por el Creador, no era castigo,
era expresión, era la forma en que tu alma se manifiesta en el mundo material. Pero en algún momento, la humanidad confundió trabajo con sufrimiento, confundió esfuerzo con sacrificio y construyó un sistema donde la persona que más sufre es la que supuestamente más merece, cuando en realidad los que más sufren son los que más bloqueado tienen el canal de abundancia, porque el sufrimiento genera una vibración de escasez. Y la escasez cierra el recipiente, y el recipiente cerrado no recibe, aunque el río esté pasando justo encima de él. Mauricio cerró el libro, miró la calle. Las luces de los autos pasaban lentas. La brisa del mar llegaba débil, pero constante, y entendió algo que llevaba meses intuyendo sin poder ponerlo en palabras. Él no era vago, él era resistente. Se resistía a un sistema que le decía que su valor como persona dependía de cuánto sudaba. Se resistía a la idea de que para merecer pan tenía que destrozarse la espalda. Se resistía a la mentira de que don Carlos merecía más porque era dueño y él merecía menos porque era obrero. No era vagancia, era una rebelión silenciosa contra la esclavitud disfrazada de cultura del esfuerzo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y entiendo que a veces da pereza tocar ese botón. Pero si tú ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva días enteros buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo solo si sientes que este contenido te aporta algo real. Ahora sí, volvamos a Mauricio, porque lo que hizo después de leer ese libro es lo que nadie se espera. Mauricio no dejó de trabajar. Eso es lo que la gente no entiende. La ley del mínimo esfuerzo no significa no hacer nada. Significa no hacer lo que no te corresponde. Significa dejar de gastar energía en resistencia, en quejas, en empujar puertas cerradas. Significa hacer lo tuyo, lo que te pertenece, lo que tus manos saben hacer, con presencia total y sin desesperación. Y luego, soltar. Dejar que el flujo haga el resto. Mauricio empezó a aplicar lo que leyó. Primero, cambió sus palabras. El libro hablaba del Koach Hadibur, el poder creativo de la palabra en la Kabbalah. Cada palabra es un decreto. Cada frase construye o destruye. Mauricio dejó de decir, estoy pelao, cuando le preguntaban cómo andaba de dinero. Dejó de decir, la cosa está mala. Dejó de decir, a mí nunca me llega nada bueno. En su lugar, empezó a decir cosas que sonaban raras para la gente del barrio. Todo me llega a su tiempo. Lo que es mío me busca. Yo estoy alineado con la abundancia. Raúl, el del tercer piso, lo escuchó un día y se rió. Mauricio, tú estás loco. Eso es cosa de hippies. Mauricio sonrió. Puede ser, pero los hippies no cargan sacos de cemento. Después cambió cómo trabajaba. En lugar de aceptar todo trabajo que le ofrecían, empezó a elegir. Solo aceptaba trabajos que disfrutaba, los que involucraban madera. Resulta que Mauricio, de niño, había pasado veranos con un tío en Ponce que era ebanista. Le había enseñado a lejar, a ensamblar, a sentir la madera con los dedos para saber si estaba lista. Esas manos que habían cargado sacos de cemento, en realidad, habían nacido para crear. Mauricio empezó a hacer trabajos de carpintería, pequeños al principio, una repisa para la cocina de una vecina, un marco de espejo para la barbería de la esquina, una mesa de noche para un señor del tercer piso que la necesitaba porque la que tenía se había partido por la humedad. Los hacía despacio,
con una calma que desesperaba a los clientes impacientes. ¿Para cuándo va a estar?, le preguntaban. Cuando esté lista, respondía Mauricio, y la gente se frustraba. Pero cuando entregaba la pieza terminada, nadie se quejaba, porque era hermosa, porque cada esquina estaba lijada con paciencia, porque los ensambles encajaban como si la madera hubiera decidido unirse por voluntad propia, porque se notaba que había sido hecha con algo que no se puede comprar: presencia, atención, el tipo de cariño que solo aparece cuando alguien está haciendo exactamente lo que nació para hacer. Mauricio descubrió algo en esas semanas que lo sorprendió. Cuando trabajaba la madera, el tiempo desaparecía, no se aburría, no miraba el reloj, no sentía el cansancio hasta que paraba. Era lo opuesto a lo que sentía en la ferretería, donde cada minuto duraba una hora y cada hora duraba un día. Recordó algo que su tío de Ponce le había dicho cuando era niño, mientras lijaban juntos una puerta de caoba. Mauricio, cuando encuentres algo que te haga olvidar que estás trabajando, eso no es trabajo. Eso es tu camino. A los 14 años no entendió. A los 33, con virutas de madera en el pelo y olor a barniz en las manos, lo entendió perfectamente. El tercer cambio fue el más difícil. Mauricio empezó a dar. El libro hablaba del Shefá y de cómo el flujo de abundancia solo se mantiene cuando circula. Si retienes, se estanca. Si compartes, se multiplica. Mauricio no tenía mucho, pero empezó a dar lo que tenía. Le arregló la puerta a doña Miriam sin cobrarle, la misma doña Miriam que lo llamaba vago cada mañana. Le hizo una mesita a Rosa, la señora del cuarto piso, que necesitaba un lugar donde poner sus plantas. No le cobró. Rosa le trajo un plato de arroz con pollo que Mauricio juró que era el mejor que había comido en su vida. Cada vez que daba algo, sentía que algo se abría dentro de él, como un grifo que llevaba años cerrado y que empezaba a gotear. Las cosas no cambiaron de un día para otro. Eso es lo que la gente no entiende. Quieren la magia instantánea, el resultado inmediato. Pero la ley no funciona así. Funciona como una semilla. La plantas, la riegas y esperas. Y mientras esperas, te parece que nada pasa. Pero debajo de la tierra, la semilla está haciendo lo suyo. Las raíces están creciendo. Las células se están multiplicando. Y un día, sin aviso, el brote sale a la superficie. Así funciona el Shefá. Así funciona la manifestación. Así le funcionó a Mauricio. Un mes después de empezar a trabajar la madera, un hombre lo contactó. Se llamaba Edwin. Tenía un restaurante en Condado, la zona turística de San Juan. Necesitaba mesas y sillas para la terraza. Alguien le había mostrado una foto de una mesa que Mauricio había hecho para una vecina. Edwin vino al barrio. Subió las escaleras del edificio. Vio a Mauricio en el balcón tomando café a las 10 de la mañana. Mauricio lo invitó a pasar. Le mostró algunas piezas. Edwin se quedó mirando una mesa de centro hecha con madera de palet recuperada. ¿Tú hiciste esto? Mauricio asintió. ¿Cuánto tiempo te tomó? El que necesitaba. Edwin sonrió. Le encargó 8 mesas y 20 sillas. El pedido era grande, más grande que cualquier cosa que Mauricio hubiera hecho. Pero no entró en pánico. No se puso a trabajar 20 horas diarias. Calculó cuánto necesitaba hacer cada día para entregar a tiempo sin destruirse. Se organizó. Trabajaba de 9 a 5, con una hora de almuerzo, con descansos, con café en el balcón. Los vecinos lo veían entrar y salir con tablas de madera. Escuchaban la sierra y el martillo.
pero también lo veían sentado en el balcón a las 3 de la tarde. ¿No tienes un pedido grande?, le preguntó Raúl. Sí. ¿Y estás aquí sentado? Estoy descansando. Raúl negó con la cabeza. Tú no cambias. Mauricio entregó las mesas y las sillas en el tiempo acordado. Cada pieza era única. Edwin las puso en la terraza del restaurante. Los turistas las amaban. Les sacaban fotos. Preguntaban quién las había hecho. Edwin le dio a Mauricio una tarjeta del restaurante con su nombre escrito atrás. Mauricio Leal, carpintero artesanal. Era la primera vez que alguien lo llamaba artesano, no obrero, no empleado, artesano. Mauricio miró la tarjeta y sintió algo caliente en el centro del pecho, como una brasa que alguien acababa de soplar. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por no sufrir lo suficiente? ¿Te han dicho que si no estás agotado no estás haciendo lo suficiente? ¿Que descansar es de vagos y que la prisa es señal de productividad? Si es así, escríbelo en los comentarios. Me interesa saber tu historia, y si este video te está haciendo cuestionar lo que te enseñaron sobre el trabajo, compártelo. Hay mucha gente ahí afuera destruyéndose el cuerpo y el alma creyendo que eso es lo que se necesita para merecer. Alguien necesita escuchar que hay otra forma. Sigamos. Lo que pasó después fue una cadena, el puente de incidentes, como lo llaman los que estudian la manifestación. Neville Goddard lo explicaba así. Cuando cambias tu estado interior, el mundo exterior se reorganiza para coincidir con tu nueva frecuencia. No lo hace de golpe. Lo hace a través de una serie de eventos que parecen casualidades, pero que son cualquier cosa, menos eso. Cada evento es un eslabón, y cada eslabón te acerca más a la manifestación de lo que ya asumiste como tuyo. Edwin recomendó a Mauricio con el dueño de otro restaurante en Isla Verde. Ese dueño lo recomendó con un arquitecto que estaba diseñando un hotel boutique en el viejo San Juan. El arquitecto lo visitó en su departamento, subió las escaleras, vio las piezas que Mauricio tenía en el balcón secándose al sol, se quedó mirando una silla hecha con madera reciclada de palets. «Esto es exactamente lo que estoy buscando», le dijo. «Rústico, pero elegante. Hecho a mano, pero con precisión». Le encargó cabeceras de cama para 12 habitaciones. Era el pedido más grande que Mauricio había recibido y llegó sin que él lo buscara, sin publicidad, sin tarjetas de presentación, sin página de Internet, que en 1998 apenas existía. Solo llegó. Como llega la brisa del mar cuando estás en la dirección correcta, no la buscas, te encuentra. Una galería de arte en Santurce le pidió marcos para una exposición. Una tienda de decoración en Condado le pidió piezas para exhibir. Cada trabajo llegaba como si alguien estuviera coordinando todo desde un lugar que Mauricio no podía ver. Él solo tenía que hacer su parte, trabajar con calma, entregar belleza y mantener el canal abierto. Cada vez que recibía un pago, apartaba algo y lo daba. Le compró un abanico nuevo a doña Miriam porque el de ella se había roto. Le regaló un estante a la tienda de la esquina para que la señora pudiera organizar mejor sus productos. No lo hacía por estrategia, no lo hacía esperando algo a cambio. Lo hacía porque el libro se lo había enseñado y su cuerpo lo había confirmado. Cada vez que daba, algo se expandía dentro de él. Y cada vez que algo se expandía dentro de él, más llegaba de afuera. Doña Miriam dejó de llamarlo vago, no de un día para otro. Fue gradual. Primero, dejó de decirlo en voz alta cuando él pasaba. Luego,
Dejó de pensarlo cuando lo veía en el balcón. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, subió las escaleras con un plato de tembleque que había hecho para las fiestas y se lo dejó en la puerta con una nota que decía: para el artesano del segundo piso. Mauricio encontró el plato cuando llegó de una entrega. Leyó la nota. Sonrió. Se comió el tembleque sentado en el balcón. Estaba delicioso. Y en ese momento entendió algo. No había cambiado a los ojos de doña Miriam porque ahora ganaba más dinero. Había cambiado porque la energía que irradiaba era diferente. Antes irradiaba derrota disfrazada de rebeldía. Ahora irradiaba algo que la gente reconoce aunque no pueda nombrarlo. Paz. La paz de alguien que encontró su lugar en el mundo. Raúl, el del tercer piso, el que tenía 2 trabajos y siempre andaba corriendo como si llegara tarde a todo, se sentó un día con Mauricio en el balcón. No a burlarse. Eso ya se le había pasado. Se sentó a preguntar. Traía unas ojeras profundas y una taza de café que le temblaba en la mano. ¿Cómo lo haces? Mauricio lo miró. ¿Hacer qué? Esto, estar tranquilo, trabajar lo que trabajas y que te vaya bien. Yo trabajo el doble y no me alcanza. Mauricio tomó un sorbo largo de café antes de responder. Miró la calle. Un gato cruzó entre 2 autos estacionados. La salsa del bar de la esquina sonaba baja, como un murmullo. No trabajo poco, Raúl. Trabajo lo justo. La diferencia es que yo no gasto energía en resistirme. No me quejo del calor mientras trabajo. No maldigo la madera cuando no encaja a la primera. No peleo contra lo que es. No empujo puertas que no son mías. Hago lo que mis manos saben hacer. Lo hago con calma y dejo que lo demás llegue. Tú trabajas 16 horas, pero 10 de esas horas las gastas en estrés, en queja, en miedo a que no alcance, en rabia contra tu jefe, en envidia de lo que tiene el otro. Eso no es trabajo, eso es resistencia, y la resistencia bloquea todo. Raúl se quedó callado un buen rato. El café se le enfrió en la mano. Luego se levantó despacio y se fue a su departamento sin decir nada. Mauricio nunca supo si entendió, pero la semilla estaba plantada, y las semillas no piden permiso para crecer. Esta historia no es sobre ser flojo. Nunca lo fue. Es sobre entender una verdad que el mundo no quiere que entiendas, que el esfuerzo sin alineación es desgaste, que el sacrificio sin propósito es masoquismo, que la prisa sin dirección es la forma más elegante de perder el tiempo. Los sabios de la Cabala lo enseñaban con claridad. El Shefá, el flujo de abundancia divina, no responde al sudor de tu frente, responde a la apertura de tu recipiente. Puedes trabajar 20 horas cargando sacos de cemento con el pecho lleno de rabia y el estómago lleno de miedo, y el río de abundancia va a pasar por encima de ti sin mojarte. O puedes trabajar 4 horas haciendo lo que tus manos nacieron para hacer, con presencia, con gratitud, con la calma de quien sabe que lo suyo viene en camino, y el río te va a encontrar. No porque merezcas más, porque tu copa está abierta. El Koach Hadibur, el poder creativo de la palabra, es la herramienta más poderosa que tienes, más poderosa que cualquier currículum, más poderosa que cualquier préstamo bancario, más poderosa que cualquier jornada de 16 horas, porque tus palabras crean tu realidad, no mañana, ahora. Cada vez que dices, tengo que matarme trabajando para salir adelante, estás decretando que la única forma de avanzar es destruirte, y el universo obedece. Cada vez que dices, el dinero es difícil de conseguir, estás creando una realidad donde el dinero huye de ti. Pero cuando dices, lo que es mío me busca,
cuando dices, yo trabajo con calma y la abundancia me encuentra, cuando dices, mi esfuerzo es sagrado y mi descanso también. Algo se mueve. El canal se abre. La copa se voltea boca arriba. Y el shefá, que nunca dejó de fluir, empieza a llenarla. Esta noche quiero que hagas algo. Antes de dormir, acuéstate y pon las manos sobre el pecho. Cierra los ojos. Y en lugar de repasar todo lo que tienes que hacer mañana, toda la lista de pendientes, todo el peso del mundo que cargas sobre los hombros, di esto: yo me permito recibir sin sufrimiento. Mi trabajo es sagrado y mi descanso también. Lo que es mío me encuentra sin que yo lo persiga. Suelto el esfuerzo innecesario y confío en el flujo. Dilo con el cuerpo relajado, con la mandíbula floja, con los hombros abajo. Siéntelo, no lo pienses, siéntelo. Y mañana, cuando te levantes, en lugar de salir corriendo como si el mundo se fuera a acabar, párate, respira, tómate un café con calma y pregúntate algo que Mauricio se preguntó aquella mañana en la ferretería. ¿Estoy trabajando desde la creatividad o desde la desesperación? Porque la respuesta a esa pregunta determina si el río te llena la copa o te pasa de largo. Mauricio Leal no se hizo millonario, pero construyó algo que la mayoría de la gente que corre 16 horas al día nunca construye. Una vida que le pertenecía, un trabajo que amaba, un ritmo que no lo destruía, y un balcón donde cada mañana se sentaba a tomar café, mirando la calle, escuchando la música del bar de la esquina, sintiendo la brisa del mar, sin prisa, sin miedo, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie, porque la verdadera abundancia no es tener más, es necesitar menos para sentirte completo. Y eso que Mauricio encontró en un libro de $3 en una tienda de libros viejos del viejo San Juan, es lo que el mundo llama vagancia y los sabios llaman sabiduría. Nunca subestimes a un flojo, porque tal vez no es flojo, tal vez es el único que entendió lo que tú todavía no quieres escuchar, que el río no premia al que más corre, premia al que abre la copa.